Hola, hola. Bienvenido, bienvenido. Bueno, yo vi un poco los ejes que me mandaste, Florencia, Son y preguntas que se fueron construyendo en el grupo, como para disparar la conversación, con vos. claro, bueno, lo que vi como eje recurrente, para decirlo así, es Mm, la cuestión del presente, ¿verdad? La cuestión del presente y del proyecto. Me parece que sería un poco esa la cuestión, ¿no? bien. O sea, de repente estamos en un momento histórico donde nuestras culturas, eh, que estaban, bueno, digamos, bastante colonizadas por Mm, el pensamiento occidental, el pensamiento cartesiano, el pensamiento del ingeniero, ¿verdad? O sea, acostumbrados a ver el mundo en términos de problema-solución, ¿verdad? ujú, Que bueno, es toda una etapa de desarrollo mundial con cambios enormes. Bueno, yo paso un poco rápido sobre eso, después si alguien quiere volvemos, ¿no? Pero digamos mm, que lo que estamos viviendo desde hace, de maneras sucesivas por ciclos, pero en realidad de manera irreversible desde hace más de un siglo, estamos viviendo el fin de un modo de dominación, de producción, de habitar el mundo, ¿verdad? Que ha construido, cuando se dice colonial, cuando se dice discúlpeme, tomé frío, cuando se dice colonial, etcétera, lo que queremos decir más allá de un calificativo político, queremos decir un modo de habitar y autoconstruirse del mundo, en realidad. O sea, el principio que va más allá del modo cartesiano, del modo occidental de ver el mundo, es un principio que efectivamente obedece a varias líneas, pero digamos que lo que tenemos que tener en cuenta, porque son líneas y desafíos para pensar y actuar, es que por empezar el mundo occidental se construyó atrás de un dispositivo, ¿no? Que era el dispositivo binario, el hombre amo y posesor de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? El ingeniero, el binarismo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, el hombre como hombre, porque se hablaba de hombre en el sentido, ¿no? de el hombre en el centro de un dispositivo, que es lo que nosotros llamamos el antropocentrismo, ¿verdad? O sea, es lo que van a retomar todos, casi todos, salvo Spinoza, por ahí Leibniz, algunos románticos alemanes, pero si no, todos los grandes autores, y Freud, por supuesto, ¿no? Y Lacan, etcétera, no es que van a retomar pensándolo, directamente piensan dentro de una concepción antropocéntrica donde el ser humano tiene como singularidad la de ser el sujeto, ¿verdad? O sea, el sujeto y los animales, el mundo, las montañas y los ríos están ahí como para que nosotros nos sirvamos, ¿verdad? Y gracias a la técnica vamos teniendo cada vez más potencia, etcétera. Bueno, ese mundo, no por decisión de nadie, sino por una especie de ciclo que se agota, ese es el mundo que hace poco más de un siglo encontró un tope y empezó a deconstruirse, ¿no? A deconstruirse. Ese tope marca la emergencia de lo que nosotros llamamos la complejidad como una cuestión objetiva y no como una teoría, ¿verdad? O sea, yo trabajo, bueno, no trabajo con Edgar Morin, él asiste con mucha amistad al seminario que hacemos, porque como el seminario se llama Pensar y actuar en la complejidad, él nos escribió y nos dijo, yo había tenido contacto con él desde un libro que había escrito de la singularidad de lo vivo, él había dicho, bueno, esto es la complejidad aplicada a la biología, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto para decir que en realidad, claro, muchas veces lo que avanza Edgar Morin de la complejidad es tomado como una teoría más refinada, más potente, que nos permite de comprender mejor y quizás actuar mejor. En realidad, lo que yo le decía y que el Edgar Morin aceptó, ¿viste? Es decir, me parece que tendríamos que tratar la cuestión de la complejidad como la irrupción material de una nueva etapa, de una nueva época, de una nueva era, en el senso
el sentido más profundo, ¿no?, de una era, ¿no?, que evoca las eras geológicas, por supuesto, ¿no? O sea que hace un poco más de un siglo lo que ha pasado es que ha habido el fin de una forma de habitar el mundo, de autoproducirse el mundo. ¿Por qué decimos autoproducción? Porque justamente para pensar de manera alternativa al sujeto, objeto, binarismo, etcétera, nosotros tratamos de pensar de nuevo a una humanidad no como un sujeto que se extrae del conjunto, sino absolutamente dentro del conjunto, como las otras cosmogonías, ¿verdad? O sea, todas las otras cosmogonías que sean de la India, de África, de América Latina, de América del Norte al Sur, de Oceanía, todas las cosmogonías no modernas, que sea por totemismo, analogismo, animismo, ¿verdad? Ninguna había pensado ni al ser humano como central, ni al ser humano como el sujeto de una historia, sino lo humano, que tampoco está visto como nosotros vemos lo humano, ¿no?, como tan separado, lo humano dentro de esos procesos. Bueno, como una de las consecuencias de esta grande ruptura histórica es que nos damos cuenta que el ser humano, que la humanidad, no solamente no se había extraído del todo para analizarlo y modificarlo y conquistarlo, sino que estaba dentro del todo, o sea, había sido un relato, ¿verdad? Pero un relato que daba también formas de actuar. La forma de actuar es la forma técnica del ingeniero, como decía, que tiene un problema, soluciona el problema, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, lo que se acabó, para no ser muy largo con esto, como decía antes, podemos volver con lo que quieran, ¿no? Lo que se acabó, nosotros tenemos que comprender que lo que se acabó es algo enorme, que es el modo de autoproducción del mundo, que ha cambiado en la materialidad misma del mundo y de la biología de los seres vivos, etcétera, y nosotros allá adentro. Ha cambiado todo materialmente, objetivamente, y ese modo de producción no va más. Hay que imaginarse, no sé si se imaginan algo, si es muy abstracto, como si dijéramos, no sé, un hormiguero muy, 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 muy potente que se desarrolla, y en un momento dado ese modo de autoproducirse, ustedes saben que el hormiguero es el bicho, ¿no? Las hormigas no son el bicho, ¿no? El bicho es un conjunto, ¿no? Ese modo de autoproducción de bueno, en este caso de un hormiguero inmenso, llega a un punto de parate donde así no puede seguir más desarrollándose y empieza a destruirse, ¿se entiende? Este es un ejemplo, sino más, o sea, para entender la autoproducción como algo que incluye a lo que nosotros, dentro de una mirada occidental, vemos como sujetos y objetos, sino que incluye procesos internos. Bueno, entonces el asunto es ese, el asunto es que efectivamente nosotros estamos viviendo eso, ese modo de pensar, de actuar, de formatear nuestros cuerpos, nuestras mentes, es el que está en crisis. Nosotros oímos hablar desde hace 30, 40 años de la deconstrucción, o Foucault decía la muerte del hombre, en el sentido de, para marcar, era la figura que usaba Michel Foucault, para marcar este tope de un modo de autoproducción del mundo, ¿verdad? O, bueno, toda la teoría de la deconstrucción de Derrida y de otros, ¿no? Pero en realidad el tope este no, está mucho, mucho más masivo que estas figuras, ¿no? Es algo que incluye estas figuras, ¿verdad? Bueno, bueno, por eso, por ejemplo, no es extraño que de repente, en un momento dado, de esta puesta en causa de un modo de habitar el mundo, de un modo de ordenar el mundo y nuestras cabezas, ¿verdad? De repente también hay un cuestionamiento de, pero ¿qué es un hombre, qué es una mujer? ¿Se entiende? Hay un cuestionamiento de todas las categorías taxinómicas que hasta hoy ordenaban nuestro mundo. Pero ustedes saben muy bien, mismo si no son antropólogos, saben muy bien que las taxonomías, o sea, las categorizaciones, las clasificaciones de los indios guaraníes o de los africanos, no sé, de Malí o de los chinos, no correspondían para nada a la taxonomía nuestra. O sea que una caracterización, una categorización del mundo corresponde a una cultura y un modo de interactuar, ¿se entiende?
O sea, no hay objetos en sí que culturas diferentes llaman diferentemente o conocen diferentemente. Lo que llamamos objeto es el producto de un intercambio, de una relación entre un real X y nosotros conociendo, ¿se entiende? O sea, los objetos no preexisten esperando que nosotros los clasifiquemos en una taxonomía, en una categorización. Los objetos son producidos en esta autoproducción del mundo. Dentro de los objetos nosotros mismos, o sea, la concepción de hombre, de mujer, la concepción de adulto, la concepción de lo que es sano, de lo que, ¿se entiende? O sea, cuando hablo de objetos no hablo de un ser humano que está mirando un objeto y lo conoce, no. Es un conjunto que tenemos que pensarlo como lo que sería mismo intuitivamente, si no lo conocen bien, lo que Simondon piensa como los mecanismos de individuación, o sea, la producción de entes, de seres, ¿se entiende? O sea, que cada cultura va a producir entes, seres y clasificaciones y categorías diferentes. Para darles una idea, así nomás, inclusive, por ejemplo, ustedes tienen que darse cuenta de que, claro, es mucho más inmediato darse cuenta de que la categorización hombre o mujer correspondían a una construcción eh, cultural, etcétera, etcétera. Pero hay que saber que la primera gran desconstrucción del Occidente, desde el punto de vista científico, es cuando Einstein en 1905 rompe la barrera infranqueable hasta ahí entre masa y energía, por ejemplo, que es el famoso m igual a c al cuadrado, etcétera, ¿no? C al cuadrado. O sea, la fórmula esta, lo que está diciendo es ni más ni menos que eso, por ejemplo, ¿se entienden? Porque si quiero hablar de categorías pesadas, de categorías fundantes, profundas, ¿verdad? Que no dependen de ninguna subjetividad, ¿se entiende? O sea, cuando nosotros hablamos de deconstrucción, usted tiene que tener en cuenta de que en 1905 es una revolución enorme. De repente dicen, no, miren, entre la masa y la energía hay un continuo. Epa, ¿no? O por ejemplo, hace muy poco, hace 30 años, 25 años, Stefano Mancuso, un amigo biólogo italiano de Florencia, empieza a romper, a resquebrajar las fronteras entre lo animal y lo vegetal, por ejemplo. Yo trabajé un poco con él, en todo caso estudié mucho sus trabajos, y él poco a poco va mostrando que no era tan cierto, ¿se entiende? O sea que la planta, el objeto planta construido dentro de una cosmovisión X, no será el mismo objeto planta construido en otra cosmovisión X, Y, ¿se entiende? O sea, quiero decirle esto para explicarles que lo que estamos, que cuando hablamos de descolonización, cuando hablamos de deconstrucción, cuando hablamos de cómo actuar, ¿no? En la clínica concretamente, que sea clínica social, psicosocial o individual, cuando hablamos de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta, por supuesto, un contexto que es un contexto enorme, ¿no? Un contexto enorme donde los fundamentos mismos que han permitido la elaboración de las teorías y las prácticas que son las nuestras, bueno, ese fundamento está más que resquebrajado, ¿verdad? Y agotado, lo cual, para pasar a lo nuestro, después podemos volver a la cosa más de fondo, ¿verdad? Lo cual efectivamente nos puede permitir decir, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿No? O sea, sí, por supuesto. O sea, uno puede decir a mí qué me importa, uno puede ni siquiera decir a mí qué me importa, como hacen la mayor parte de los colegas más institucionalizados, no de institución, ¿no? Sino los capos, digamos, los capos del psicoanálisis, que sean lacanianos, kleinianos, lo que venga. Lo que hace esta gente es, no dicen a mí que me importa, ni siquiera le dan bola a esto. O sea, ellos siguen pensando que el Edipo, el Penisnid, los celos, las etapas del niño, eso es como una cosa tan, tan fuerte, tan invariable, que todo el zócalo no cultural se puede resquebrajar, cambiar, qué sé yo, eso queda, ¿entiendes? Que es, eso sí, es una característica colonial absolutamente,
Porque lo colonial, que no es las colonias, no es cualquier colonia, ¿se entiende? Los romanos tenían colonias, los fenicios tenían colonias, por supuesto, no, hablamos acá del colonialismo occidental técnico, moderno, ¿no? Hablamos de eso, ¿no? Cuando se habla de descolonización y colonización, con la invención de la raza, de un cierto tipo de patriarcado, ¿entiendes? O sea, y un cierto tipo de relación consigo mismo y con el mundo, que es el tipo, repito, ingeniero. Problema, solución. Esta linearidad que niega, no, capaz que no lo niega, pero ignora la importancia de todo lo que hay entre el problema y la solución, y lo que quiere es desarrollar la potencia de este sujeto humano. Bueno, entonces, nosotros podemos efectivamente agarrar y decir, bueno, es universal, ¿verdad? O sea, el colonialismo moderno necesita decirse universal. Yo seguramente ya conté, y algunos de ustedes conocen, en Florencia seguro, el ejemplo de una pareja de psicoanalistas ortodoxos, ortodoxos entiendo acá por kleinianos, ¿no? Del Instituto de Psicoanálisis, que se fueron a África, a Senegal, para constatar que mismo en Senegal, una cultura absolutamente diversa, pero absolutamente diferente de la cultura occidental francesa, que mismo en Senegal iban a ver cómo jugaba el Edipo. Entonces la pregunta podría ser decirse, pero Ortigues se llama esta pareja, ¿no? Pero ¿para qué se van a Senegal? Y bueno, yo pienso que ellos mismos no eran conscientes de lo que estaban haciendo, ¿verdad? O sea, de lo que los empujaba. Lo que lo empujaba era la necesidad moderna y colonial, son casi sinónimos en este caso, ¿no? La necesidad moderna y colonial de constatar de que la figura del hombre blanco occidental, en este caso el austríaco de Viena, ¿no? O sea, era el universal y que bajo formas diferentes, capaz inferiores, de todas formas, esta era la estructura universal. Lo universal es fundamental para el pensamiento y la práctica colonial y moderna, ¿no? Por supuesto, después vamos a ver que lo que se le opone al universal dentro de la modernidad es el relativismo cultural, pero que queda entrampado totalmente dentro del pensamiento moderno. Bueno, eso ya vamos a verlo, ¿no? Bueno, efectivamente, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en los Ortigues, ahí tenemos un caso extremo de cómo el psicoanálisis, la psicoterapia, lo psi, nace y se estructura dentro absolutamente de este modo de pensamiento occidental moderno, donde lo que se dice tiene que ser cierto en todos los mundos posibles. Por eso el valor de la ciencia occidental, ¿verdad? O sea, la ciencia occidental, la ciencia galileana, ¿no? Donde efectivamente Galileo lo que dice, bueno, la ciencia, hay ciencia solamente de lo medible y por supuesto que todos los saberes científicos tienen, no pretensión, tienen como exigencia la universalidad. O sea, no puede ser una fórmula química o física o matemática, no puede ser cierta en París y no cierta, no sé, en Sudáfrica, ¿se entiende? O sea, si es así, entonces no es científico. Entonces, acá vemos otro rasgo que yo repito, ustedes tienen que ver que, el paralelo con todas nuestras prácticas terapéuticas, ¿verdad? Porque han operado de la misma manera. Pero acá vemos otro rasgo de la creación del universal colonial en el sentido que cada pueblo, cada cultura tenía sus saberes, sus conocimientos, y mismo muy desarrollados. Ustedes saben que hasta el día de hoy no se sabe muy bien cómo hicieron los egipcios para construir las pirámides, por ejemplo. No se entiende, no se entiende muy bien, o sea, no logramos captar cómo se desarreglaron. O, por ejemplo, es un misterio todavía cómo pusieron parar los hombres estos de, ¿cómo se llama la isla en el Pacífico? Eh, Rapa Nui, la isla de Pascua. Exacto, exacto. No sabemos cómo pudieron parar a estos, bueno, y por supuesto que los egipcios sabían cuánto medía el diámetro de la Tierra con algunos centímetros de diferencia. O sea que saberes, siempre hubo saberes,
diferentes y mismos muy, muy, muy sofisticados y complejos. Esto es una historia también, también una idea colonial y moderna de que esta idea ascensional, ¿verdad? O sea, el hombre blanco occidental construye una ciencia universal con saberes universales y que los otros saberes son saberes, bueno, chiquititos, inoperantes, folclóricos, para decirlo así, se folclorizan esos saberes. Bueno, eh, en realidad nosotros ahora con la deconstrucción de este punto de vista colonial, nosotros de repente es como que te sale un velo delante de los ojos, ¿no? Nosotros decimos, bueno, pero pucho, en realidad no, en realidad, por ejemplo, con respecto al mito de la ciencia occidental, nosotros tenemos un montón de casos de saberes enormes, pero que la diferencia, ¿cuál era? La diferencia era que no estaban estructurados de manera ascensional, ¿se entiende? O sea, no era la idea de un sentido de la historia y de que mañana íbamos a dominar el mundo entero, ¿se entiende? O sea, los saberes eran esotéricos, eran acumulados y protegidos como cosas medio mágicas, medio peligrosas, con una idea que Rodolfo Kusch, el argentino, ¿no? Él explica muy bien, de la desconfianza hacia las potencias de la técnica. ¿Se entiende? O sea que dentro de esos saberes esotéricos bien guardados entre sacerdotes, después la francomasonería, que tenía sus secretos de construcción, pero todo secreto, dentro de esos secretos debe haber muchas causas, pero una de las causas que nosotros podemos identificar hoy es efectivamente que todas las civilizaciones siempre se han desconfiado, siempre han sido prudentes en todo caso, frente a las potencias técnicas, ¿verdad? Cosa que efectivamente el Occidente no. El Occidente, la modernidad occidental no, para nada. O sea, nosotros salimos de toda una historia de mañana vamos a saber más que hoy y vamos para adelante y sabremos más y el futuro, que es el tema que Florencia puso entre las preguntas que me mandó, ¿no? La cuestión del futuro. La crisis del Occidente, ¿cómo se presenta? Se presenta de muchas maneras. Podemos volver también a la cuestión de universales, lo digo así, podemos ver un poco cuál es el gesto galileano de fundación de un saber universal, pero podemos verlo después de acuerdo a lo que a ustedes les interese, ¿no? Pero efectivamente, para recentrarnos en una cuestión más inmediata clínica, podríamos decir que, claro, que uno de los corolarios fundamentales de esta crisis del Occidente es la pérdida del futuro como el punto que desde mañana ordena el hoy. ¿Se entiende? O sea, las civilizaciones occidentales y colonizadas siempre funcionaron así, con la idea de proyecto, con la idea de que en nombre de lo que mañana va a pasar, yo ordeno el hoy. Eso se llama la teleología, ¿no? El sentido de la historia. Hegel, Marx, etc. Una de las consecuencias, decía, de la crisis del Occidente es efectivamente la pérdida de este futuro promesa. Y no solamente la pérdida del futuro promesa, sino su transformación, medio de pesadilla, en futuro amenaza, ¿verdad? Porque, bueno, el futuro está cargado de amenazas, el futuro parece como inextricable. Yo hace poco mandé un texto a unos 30 y pico de investigadores, artistas, etcétera, etcétera, y le decía, desde su práctica, ¿usted qué piensa? ¿Que podemos prever hasta cuántos años? Les digo, ¿usted le parece que se puede prever a 10 años? Y las respuestas fueron todas, se puede prever a 3 años, a 4, a 5, fueron los más optimistas, ¿verdad? Entonces ustedes se dan cuenta que eso es una crisis total, porque dentro del mundo occidental, la previsión, la proyección, el camino a recorrer, era lo que marcaba nuestras vidas como sociedades, como personas, ¿se entiende? Como grupos, como familias, o sea, todo era proyecto, ¿verdad? Proyecto. Entonces, el desafío que va a aparecer es efectivamente ese de, como si hubiera dos vías, grosso modo, para decirlo así, ¿no? Por un lado, si el futuro nos aparece como condenado, lo que va a pasar es que efectivamente esto va a estar ordenado y recolonizado por todo un modo de funcionamiento
que está ayudado o estructurado por las máquinas digitales, por la vida del funcionamiento, ¿verdad? O sea, el objetivo no va a ser más un proyecto lleno de sentido, sino que será un buen funcionamiento sin ningún sentido, ¿se entiende? O sea, es ahí donde hay un escamotaje, o sea, culturalmente, psicológicamente, socialmente va a haber un escamotaje donde a una modernidad que nos ordenaba nuestra vida con proyectos, con un futuro, etcétera, etcétera, se le va a sustituir, pero sin mucho decirlo, ¿verdad? Se le va a sustituir un mundo del funcionamiento. Tenemos que funcionar bien. Y una de las ventajas, entre comillas, que tiene el funcionamiento es que el funcionamiento es sin sentido. Funciona bien o funciona mal, ¿verdad? O sea, entonces nosotros vemos cómo hay un devenir funcionante y cada vez menos existente, en el sentido que la existencia es la pregunta y la angustia de, pero ¿qué sentido tiene todo esto, verdad? Que nos convoca. En el funcionamiento hay algo que no nos convoca, que al contrario nos aparta, ¿verdad? Nos eclipsa. O sea que una característica fundamental de nuestra sociedad, no sé si decir postmoderna, como queramos llamarla, ¿verdad? De crisis, en todo caso de la complejidad y seguramente caótica, es la pérdida de la cuestión sobre el por qué, para qué, ¿verdad? Hacia dónde, cambiada, mutada en estoy funcionando bien o estoy funcionando mal. ¿Entiendes? Entonces nosotros lo vemos muy claro en nuestros consultorios, en los trabajos psicosociales, donde sea, ¿no? Nosotros vemos cómo poco a poco la gente, hay una demanda de buen funcionamiento, ¿no? Y entonces es así como muchos colegas poco a poco se transforman sin quererlo y sin darse cuenta en coach, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el paciente viene y ¿para qué te vas a quedar 3, 4 años hablando o qué sé yo, si vos lo que querés es funcionar bien? Entonces hay técnicas para funcionar bien, o sea, todas las técnicas cognitivistas, que atrás de ese cognitivismo utilitarista y funcionante, tienen una base filosófica muy fuerte, que es un realismo absoluto, que es ese realismo que habla de los equívocos cognitivos, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llaman? Los sesgos cognitivos, ¿no? Sesgos cognitivos. Sesgos, los sesgos. ¿Eh? Sesgos, los Creo que sesgos son los cognitivos, sesgos. Sí. claro, los sesgos cognitivos que quieren decir que tenemos que llevar al paciente o al alumno hacia una optimalización de su percepción. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que efectivamente pasamos a un mundo de un realismo total, donde las cosas existen por sí y para sí, y nosotros tenemos que simplemente modificar nuestra percepción de la cosa, ¿verdad? O sea que todo lo que sería la subjetividad de la persona, del paciente en este caso, todo lo que sería sus erranzas, sus repeticiones, sus obsesiones, sus miedos, serían errores porque no ven bien objetivamente, no perciben bien un mundo y un medio individual, familiar, social, ¿no? Que es así, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos un termómetro que nos muestra, o sea, que nos permite ver de repente qué es lo que cambió de el sí, que va a decir, bueno, pero ¿qué significa esto para usted? Pero ¿cómo vamos a buscar un sentido? ¿Qué proyecto vamos a hacer? Al sí que trata de corregir la adaptación del funcionamiento de la persona con lo que para él es el funcionamiento objetivo y normal del mundo, ¿verdad? Esto tiene todo un corolario dentro del economicismo. Hay toda una corriente economicista muy fuerte que habla de seguir, que los individuos son agentes económicos que siguen sus intereses, ¿no? Hace 20, 30 años, cuando los economicistas decían esto, había toda una respuesta filosófica, cultural, que decía, pero ¿de qué están hablando, no? ¿Por qué? Porque nos parecía muy raro, hace un tiempo, ahora para nada, ¿no? Nos parecía muy raro pensar que los individuos, o sea, nuestra experiencia clínica misma nos mostraba
que acá había algo que no funcionaba, no nos parecía una grilla de lectura correcta de mirar a Pedro o a María diciendo, pero esta persona persigue sus intereses o no, o se equivoca, ¿verdad? Nosotros, eso era como una aberración desde el punto de vista, sí, porque eso niega toda la existencia de una dimensión psicológica, subjetiva, de producción de realidad, ¿verdad? Y esto, aunque lo digo entre un paréntesis, pero me parece importante, esto tiene que ver muy claramente con la digitalización del mundo, la algoritmización del mundo. ¿Por qué? Porque el algoritmo pretende ser esa manifestación objetiva de lo que existe. Y está este viejo libro, El hombre neuronal, de Jean-Pierre Changeux, que decía, estamos en condiciones de abolir la frontera que separaba injustamente lo mental de lo neural. ¿Se entiende? O sea, él va a decir, ahora podemos ocuparnos de lo neural y lo neural es algorítmico. ¿Se entiende? O sea que atrás de todos los sesgos de conocimiento, del cognitivismo, es importante saber qué es lo que hay, qué es lo que lo funda. ¿Por qué? Porque también es importante saber qué es lo que no nos funda más a nosotros, ¿se entiende? O sea, hay algo ahí, ¿se entiende? O sea, que la balanza está muy desequilibrada, porque por un lado, todo el cognitivismo positivista, funcionalista, está absolutamente sincrónico y en acorde con la época, ¿verdad? Y nosotros no solamente no estamos sincrónicos ni acorde, eso no sería un problema, pero hemos perdido los fundamentos que explicaban nuestras prácticas. ¿Se entiende? O sea, nosotros hoy tenemos mucha dificultad para explicar qué hay más allá de un buen funcionamiento, qué hay más allá de un interés. ¿Por qué alguien podría no buscar su interés y que a nosotros nos parece bien, por ejemplo? Bueno, eso parece una aberración hoy en día de decir así. O sea, no, nosotros decimos, bueno, nosotros, más allá de un nosotros que engloba sí muy diferentes, pero digamos que la existencia de una realidad psíquica, justamente, donde no se abolió la frontera, que no es una frontera, pero digámoslo así, ¿no? La diferencia, en todo caso, entre lo mental y lo neural, esa diferencia entre lo mental y lo neural hace que nosotros, como clínicos, no consideremos que la persona que viene a vernos y que se pelea con su pareja sistemáticamente, o que fuma, o que abandona su trabajo, o qué sé yo, no pensamos que se está equivocando. Pensamos que está desarrollando o está experimentando algo que tiene que ver con él y que nosotros tenemos que tratar de comprender si dentro de eso que tiene que ver profundamente con su singularidad, algo de eso también encontramos dentro de esa multiplicidad algunas vías que pueden permitir que no se destruya, ¿entiendes? Pero se trata sobre todo de comprender de qué está hecha la persona, ¿no? O sea, cuáles son sus tropismos. Y no consideramos ningún tropismo, cualquiera que sea, como un error a corregir. Bueno, esto sí. No, te quería preguntar y retomar el título de la charla que es Actuar y pensar y actuar en complejidad, es decir, estamos con un montón de interrogantes sobre el qué hacer en las instituciones, ¿no? En esto que a mí siempre me viene esto, que mientras más la colonización algorítmica avanza, menos funcionamos, menos, o sea, no funciona nada. ¿Te das cuenta? Esa es la sensación que tenemos del trabajo en las instituciones, que está todo muy caótico, está todo muy en la urgencia, está todo muy a carne viva el sufrimiento, y que en todo caso entonces estamos sintiendo que estamos peor. No sé, Sí. estamos... Ahora, no sé si sí, transmito la generalidad de lo que piensa el resto, pero a mí me invade a veces esa pesadumbre de decir, bueno, es más caótico, es más difícil cada vez. ahora te digo, lo que pasa es que hay como dos cosas que, así para decir así de con respecto a esto. Por un lado, el funcionamiento no, efectivamente el funcionamiento más va a funcionar, más el funcionamiento se vuelve autorreferencial, más se vuelve loco, ¿verdad? O sea que no es que el funcionamiento sea una alternativa vivible. El funcionamiento es una especie de dominación, una nueva dominación, un colonialismo algorítmico, donde efectivamente lo que nos permite es de no ver que no encontramos ningún sentido, que nos cuesta mucho encontrar un sentido porque se nos fue la madre del sentido que era el futuro, ¿verdad? O
sea, no tenemos más idea. Pero hay otro elemento también que cuando nosotros decimos esto está andando para el carajo, en realidad hay que ver desde qué punto de vista lo decimos, porque si nosotros guardamos el antropocentrismo, o sea, si Mm, nosotros guardamos la idea de que las instituciones, los servicios están al servicio de los humanos, efectivamente vemos la realidad como loca. Pero nosotros justamente, es ahí donde yo decía, ojo, porque una de las consecuencias de la crisis antropológica actual, cultural actual, es la pérdida del antropocentrismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que no es ninguna locura ni accidente que las instituciones no se ocupen bien de los humanos. mm, ¿Se entiende? O sea, uno de los cambios es eso. O sea, lo que pasa es que nosotros nos resistimos a eso, en general nos resistimos desde un humanismo clásico, pero un humanismo que no tiene más pisos, ¿se entiende? O sea, nosotros miramos esto y decimos, no puede ser que digan todo va bien y bueno, la gente se muere de hambre, la gente sufre, los hospitales cierran y que digan todo va bien. Entonces decimos, pero qué horror. El asunto es desde dónde lo miramos. Si nosotros lo miramos desde un humanismo mm, moderno, es un horror y una locura. Pero lo que pasa es que ese humanismo moderno no, ya está. O sea, ese mundo antropocentrado, donde las cosas sean para los humanos, desde los humanos para los humanos, ese mundo fue. Y nosotros no paramos de ver la llegada masiva como una topadora, o como una, ¿cómo se llama? Una sierra, una motosierra, ¿no? O sea, no paramos de ver la destrucción de lo vivo. Y no lo podemos creer, no lo podemos creer. ¿Por qué? Pero no lo podemos creer sobre todo porque nos paramos dentro de un punto de observación, que es un punto de observación caduco, ¿entiendes? O sea, en Algunos sí, realidad, esto eh, funciona perfecto. eh, ¿cómo? Para ¿Alguien algunos quiere? esto funciona perfecto. Hola, Edu. Claro, exactamente. Exactamente. O sea, es una cosa muy dolorosa, pero nosotros tenemos que comprender que efectivamente, o sea, hay macroprocesos que no tienen nada que ver con el bien de los humanos, pero eso no es una novedad, ¿no? Ustedes pónganse, cuando agarran y dicen los militares en la Argentina, dicen, tenemos que recuperar las Malvinas. Bueno, muy raramente a, no sé a cuántos cientos de argentinos le importaban las Malvinas, realmente, que los tocaba en algo, pongámosle, no sé, a Paturuzú, que debía vivir enfrente, no sé. Pero lo que quiero decirle es que no es la primera vez, para nada, que nosotros, lo que pasa es que acá parece con más desnudo la cosa, ¿no? Pero no es extraño que los humanos se encuentren atrapados en procesos que no tienen para nada como objetivo el bienestar de los humanos. ¿Se entiende? O sea, esos son macroprocesos que la historia siempre conoció. ¿Se entiende? Lo que pasa es, claro, que cuando Julio César dirigía sus legiones, el sujeto era Roma. Entonces es Roma lo sagrado. En el humanismo, lo que aparece como sagrado es el humano. Entonces nos sorprende los macroprocesos que lo aplastan. Pero es un relato, no es una realidad, ¿se entiende? O sea, el funcionamiento tecnológico, industrial, digital, etcétera, es el nuevo macroproceso que captura a los humanos. Entonces, claro, por supuesto, nosotros miramos desde el humanismo moderno, por ejemplo, yo por supuesto que no tenemos relatos que nos cuentan eso, ¿no? O sea, no hay relatos, por ejemplo, de la guerra de conquista de los romanos o de los griegos, etcétera, desde el punto de vista del hombre. ¿Se encuentra? O sea, en la Ilíada no aparece en ningún momento decir, pero ¿qué es toda esta pelotudez de andar arrancándonos la cabeza, de matarnos? Y lo humano, ¿por qué no? Porque ahí lo humano no era el sujeto de la historia, ¿se entiende? Lo que aparece como sagrado, lo intocable, lo que aparece como el punto de vista desde el cual miramos, ¿no? Y juzgamos, es lo que aparece como el sujeto en cada sociedad. En la sociedad romana, el ser humano no era el sujeto para nada, ¿se entiende? O sea que era la grandeza del imperio, bueno. Nosotros lo que estamos viviendo es el fin de una época donde
el eje central, y por eso vuelvo al antropocentrismo, el eje central era el humano. Era un relato, porque en realidad hubo miles de macroprocesos que arruinaron todo, pero por lo menos ese relato también produjo los derechos humanos, las emancipaciones de las minorías, las luchas de género, o sea, produjo un montón de cosas, no, no es solamente un relato abstracto, ¿se entiende? Ujú. El agotamiento de ese periodo, nosotros lo constatamos con horror, y por supuesto, porque de repente nos encontramos frente a estos macroprocesos, que repito, no es la primera vez, pero macroprocesos que siguen con el mismo lenguaje que antes. Dice, esto es un hospital para ocuparse de la gente, pero vamos a cerrarlo porque no da guita, no funciona bien, ¿entiendes? Esto es una, no sé, vamos a destruir esta montaña para sacar oro. Y dice, bueno, pero eso, el extractivismo a cielo abierto destruye. Bueno, pero el problema es ese, el gran desafío hoy en día es decir, ¿qué es lo que se opone al macroproceso? ¿Se entiende? ¿Desde dónde resistir al macroproceso? Bueno, yo sé que esto es un poco complicado porque la pregunta era más directamente ligada a lo que nos pasa en nuestros servicios, pero me parece importante comprender que hoy en día, si nosotros juzgamos el funcionamiento como un accidente, estamos equivocados, impotentes sobre todo, ¿se entiende? Es la depresión total, es la depresión, ¿se entiende? Es la depresión o el goce cínico, o el goce cínico de viva la pepa, ¿viste? O sea, nosotros estamos obligados a encontrar, estamos obligados, es el desafío, a encontrar otra razón que no sea ni el humanismo colonial, moderno, como uno quiera, pero que, repito, produjo cosas fantásticas a la vez, ¿verdad? Ni el humanismo, ni adherir al funcionamiento, ¿verdad? O sea, lo que tiene Milei, que lo tiene también Macron, que lo tienen todos de manera diferente, ¿verdad? O sea, es que son gentes que dicen la verdad, ¿no? Ellos dicen la verdad. Ellos dicen, y bueno, se van a morir un montón, los chiquitos se van a quedar aplastados. Y nosotros no podemos creerlo, porque nosotros decimos, ¿cómo? No, los chiquitos tienen que ser grandes y los grandes tienen que ayudar a los chiquitos. Pero eso, no. ¿Se entiende? O sea, el funcionamiento es su propio objetivo. Es su propio objetivo. El funcionamiento es autorreferencial. Bueno, yo sé que está un poco complicado la cosa, pero yo quería dar un cuadro que me parecía suficientemente, bueno, claro, no es, nosotros como clínicos hoy en día tenemos que poder pensar cómo, porque nosotros seguimos viviendo y seguimos trabajando. Entonces nosotros seguimos recibiendo el sufrimiento de la gente y nosotros mismos sufrimos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos abordar el sufrimiento de la gente sin caer en el funcionalismo? Pero les aseguro, yo estoy seguro que el 99% por lo menos de los colegas cognitivistas y que corrigen los errores, son de muy buena fe ellos, ¿verdad? De buena fe, ni idea se dan de lo que hay atrás como procesos, ¿verdad? Pero entonces nosotros no queremos ni adaptar funcionalmente a nuestros pacientes, y nosotros tampoco, a nosotros mismos, ni tampoco ponernos en un universalismo humanista que hoy no contesta más. Están ahí porque se congeló todo. Hola, hola. Sí, 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 se te pone a vos raro, pero vas volviendo. ¿Nos ves? ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, estás bien, estás bien. Sí, sí. Ustedes me ven. Bueno, bueno, lo que yo quería decir como desafío es ese, ¿se entiende? O sea, ¿qué querría decir ponerse como dentro de una posición agotada, ¿no? O sea, no se puede juzgar una era, una época, no se puede juzgar, no estaba ni mal ni bien la modernidad. Fue, ¿se entiende? Bueno, con lo peor y lo mejor, bueno, chao. Pero no podemos abordar, me parece que se están yendo, ¿no? ¿No? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, se ve Escuchamos. que tenés vos mala señal. Acá estamos. Uh, Ahora se fue, había un cartelito que tenía una señal, pero
Bueno, ¿qué sería entonces en ese caso? Es Bueno, vamos a pedirte que te silencies. Hola, Sí, sí, yo estoy acá. ¿Ustedes me escuchan? Sí. sí, ¿Volvió la sí, cosa? sí. Claro. Parece como si fuera... Sí, pues, No está funcionando bien. Bueno, gracias, Rubén. Eh, no, no se trata, ¿qué se trata cuando yo digo no poner una posición universalista abstracta? Bueno, se trata de darse cuenta que nosotros tenemos que hacer cotidianamente, tenemos que asumir cotidianamente los efectos concretos en los individuos de esta deconstrucción. Alguien muévanse para que yo sepa que están ahí, Mm, o digan algo. sí, Tal vez tener que reprogramar la cámara. no, no, para mí estamos bien. Estamos bien, bueno. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los efectos que nosotros tenemos para acelerar un poco, ¿no? Uno de los efectos que usted sabe, los psicoanalistas en general siempre se hicieron un poco los distraídos, ¿no? O sea, hasta hace 40 años curábamos homosexuales, ¿no? Y la homosexualidad era una perversión, ¿no? Dicha por Freud. Pero no hubo un congreso ni congresos de psicoanalistas donde dijeron mea culpa, qué horror. No, no, sí, haciéndose los distraídos, de repente la homosexualidad salió, ¡guap!, salió de la categoría perversión y entonces psicoanalistas homosexuales, pacientes homosexuales, todo va bien. Bueno, está bien, se hicieron los distraídos. Pero ahora está un poco complicado hacerse lo distraído porque yo trabajé mucho en psiquiatría del niño y del adolescente durante 30 años y cuando yo trabajaba en el servicio, si a mí venía a verme un chico de 11 años y me decía, yo no sé si soy un nene o una nena, yo lo que querría es que me paren la pubertad hasta que yo decida. Yo decía, bueno, me parece como tener que medicarlo porque anda mal, ¿verdad? O sea, porque dentro del binarismo que nos funda también la diferencia de sexos era fundamental. Bueno, no, tratamos de hacernos los distraídos de nuevo, ¿verdad? O sea, decimos, no, 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 pero por supuesto que no hay ningún problema, la autopercepción, pero ¿qué tiene que ver la autopercepción con los fundamentos de nuestra práctica, por ejemplo, ¿verdad? La autopercepción, ni lacaniano ni kleiniano, o sea, no hay nada que nos permita comprender un principio de autopercepción que vaya más allá de las separaciones fundantes, ¿se entiende? Entonces, yo lo que quiero, doy estos ejemplos como no, esta crisis de deconstrucción de una categorización del mundo y que funda nuestras prácticas, esto nos exige a nosotros encontrar otro punto de vista, otra tierra firme, otra tierra concreta, ¿verdad? O sea, de la cual continuar nuestra práctica, ¿se entiende? Yo lo digo así al pasar, por eso está medio complicadetti. Yo lo que creo que estoy convencido de mi parte, que lo que se está en juego en esta caos, digamos, en esta situación, son dos cosas. Una, lo que se opone a lo artefactual, para llamarlo así, ¿verdad? Lo artefactual, lo constructivista, el subjetivismo total de que yo decido lo que soy, de mi identidad, etcétera, etcétera. Lo que se opone a este constructivismo es una visión orgánica, ¿verdad? O sea, lo orgánico como Kant lo va a definir de última, lo orgánico. Bueno, yo lo trabajo en biología, pero digamos, es también antropológico, o sea que hay algo de lo orgánico, de lo vivo que pone límites a la superpotencia, ya no del sujeto humano, sino a la superpotencia tecnológica, ¿verdad? Que lo que se opone, lo que está hoy oponiéndose a la superpotencia del todo es posible, que yo no recuerdo que todo es posible, era como la consigna del psicópata, del psicótico, perdón. O sea, todo es posible, o sea, el psicótico era el que no sufría de la realidad porque no le importaba un pito la realidad, ¿verdad? Entonces, lo que se opone al todo es posible hoy dominante y mayoritario son los límites orgánicos de la vida.
pero la vida en el sentido del ecosistema, de la cultura, de los organismos, ¿verdad? O sea, no en un sentido biologista, no en un sentido biologista. Lo digo muy claramente porque dentro de la biología hay dos corrientes. Hay una corriente agregativa, que es la de la biología molecular, y una corriente organicista, que sería un poco los que están, los biólogos de la evolución. Bueno, yo estoy más o menos ahí adentro, ¿verdad? Yo digo eso así, digo, me parece que lo que se opone y lo que nos permite leer un poco el caos actual y actuar es un pensamiento de los límites que no son confinamientos y que se oponen a este todo es posible destructor. Bueno, este todo es posible, que por eso es que todo es posible, ¿viste? Yo cierro los hospitales, yo no doy medicación, yo sigo contaminando, ¿se entiende? Bueno, todo eso, ¿no? El otro elemento, un eje es ese, un eje es, ¿qué es lo que hoy está en juego? Yo lo presento así, como una tendencia orgánica, cultural, etcétera, etcétera, y una tendencia agregativa de todo es posible, ¿no? Artefactual. El otro problema es qué es lo que ordena nuestro análisis y nuestro pensamiento, si no es más el futuro. Entonces acá aparece otro problema, que es el que Florencia, en el pequeño texto que mandaste, estaba simbolizado por una persona que tenía 94 años, creo que decías, bueno, 93, 94. Bueno, entonces vos decías, claro, daba eso como diciendo, bueno, pero ¿qué puede pensar, qué puede proyectar, cómo puede habitar su vida alguien que, bueno, les recuerdo que Edgar Morin va a cumplir ahora en agosto 105, ¿no? O sea que, bueno, hay algo como, bueno, pero digamos, dejemos eso de lado, ¿viste? Yo se les deseo a todos y todos ustedes de llegar sanos y salvos a los 105. Lo que no sabemos es qué mundo los va a rodear cuando lleguen a los 105, ¿no? O sea, si nos vamos a encontrar como ese pobre oso polar que estaba arriba de un pedazo de hielo que derivaba, ¿no? O sea, bueno, o sea, lo que aparece acá como un problema es en nombre de qué ordenamos nosotros nuestros actos si no podemos más ordenarlos en nombre del futuro lineal, ¿entiendes? Y acá sí aparece muy interesante varias cosmogonías no modernas, pero aparece interesante pensadores críticos de la modernidad, dentro de la modernidad, como Spinoza, por ejemplo, ¿verdad? Porque es esta idea de que, de última, el presente, ustedes saben, es un pasaje muy conocido de San Agustín, donde él dice que el presente tiene tres dimensiones: el presente del pasado, el presente del futuro y el presente del presente. O sea que él dice que el presente es multidimensional. Bueno, efectivamente lo que aparece como alternativa a ese horizonte cerrado, ¿no? Del futuro, o sea, no poder prever, o sea, yo qué hago si tengo hijos, tengo nietos, tengo proyectos y yo tengo también la experiencia cotidiana que no tengo la menor idea de lo que va a pasar de acá a 5 años, ¿entiendes? Y bueno, es ahí donde aparece el desafío de habitar ese presente, ¿verdad? O sea, donde efectivamente es como que uno cambia de orientación, cambia, no sé cómo se dice en el barco, ¿no? Se cambia así, de capo, no sé si es así, o sea, de cabo, ¿no? Se cambia de cabo, o sea, de repente uno apunta a otra cosa. Esa otra cosa que la presento muy así rápidamente, pero que, bueno, se le puede presentar también en algunos ejemplos de biología, etcétera. Esa otra cosa es un poco aprender a habitar el presente de manera no transitiva, ¿verdad? O sea, aprender a habitar el presente parando de sacrificarlo como la modernidad siempre lo hizo. La modernidad organizó nuestras vidas y el mundo como una sala de espera. Lo que va a llegar, lo que va a venir, lo que esperamos, ¿verdad? Por eso Spinoza califica de pasión triste la esperanza, ¿no? Porque dice que nos deja esperando y que esa esperanza no congela un poco el acto, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que, por supuesto que no se puede, de mi punto de vista, no se puede descolonizar jugando a ser indios o lamas tibetanos, ¿entiendes? Nuestro desafío es a qué corresponde un mundo no occidentalizado dentro de nuestras sociedades babilonescas y
posmoderna, ¿se entiende? Yo creo que el desafío es ese, el desafío es en todos los niveles ver cómo de repente podemos habitar el presente, ¿verdad? O sea, encontrar, para decirlo así, objetivos, pero objetivos inmanentes, ¿no? Donde nosotros lo que tratamos de ver es cuáles son los posibles a explorar, no en nombre transitivo de lo que vendrá, porque de eso se trata de parar con la visión transitiva del presente, ¿verdad? El presente dentro de la teleología moderna es simplemente ese momento molesto de última que falta para, ¿no? O sea, Kepler, el gran astrónomo, él dice, ¿no? Contemporáneo de Galileo, ¿no? Dice, la única diferencia entre Dios y los hombres es que Dios conoce todos los teoremas desde toda la eternidad. En cambio, dice, los hombres no conocen todos todavía. ¿Se entiende? O sea que él va a fundar ahí la modernidad como un tipo de temporalidad, donde yo estoy siempre esperando que ese todavía se complete. O si no, bueno, es el padre, el hermano Fray Bartolomé de las Casas, cuando dice que los indios son humanos, pero con la humanidad incompleta, ¿no? Que es el rol de los que curan y los que educan, completar la humanidad a los chicos, a los enfermos, a las mujeres, a los locos, ¿verdad? Completarles la humanidad, ¿verdad? O sea, entonces ustedes se dan cuenta que poco a poco, mismo intuitivamente, se dan cuenta de que no es lo mismo decir, pero ¿qué está haciendo esta persona dentro de un servicio de psiquiatría? ¿O qué está haciendo, qué hacemos en un servicio de psicología social, en un barrio? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Si yo me digo, ¿qué estoy haciendo para que cambie la vida acá, para que la gente pueda explorar lo que pasa acá? ¿Qué si yo me digo, qué promesa y qué programa puedo proponerle a esta gente? ¿Se entiende? Es un poco una especie de antivanguardia, para decirlo así, ¿no? Antivanguardia, o sea, en el sentido de decir, bueno, no, pasar, para decirlo así, que sea en la clínica como, cuando decimos actuar y pensar dentro de la complejidad, la verdad que sería cómo aprender a actuar y pensar a partir de evidencias situacionales, ¿se entiende? Lo que es evidente en situación y que no necesita la promesa de nadie, ni la lectura preclara de ningún profeta, ¿se entiende? O sea, actuar a partir de evidencias, de evidencias. Esto no es una manera, no sé, como diría, de vivillo, para decirlo así, de restablecer la esperanza, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque acá no se le promete nada a nadie. Acá hay un principio de ignorancia, de no saber que no es una ignorancia, de un no saber. No, no se puede saber lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que pase lo que pase, si nosotros fortificamos nuestros lazos, si nosotros educamos a los chicos para que puedan ser más autónomos, más independientes, más inteligentes, qué sé yo, no para decirlo así. Y bueno, pase lo que pase, se entiende, no es que uno olvida la línea lineal del tiempo, ¿no? Uno no es que uno olvida que hay un mañana y un pasado mañana. Simplemente frente a esa dificultad de prever un pasado mañana, uno dice, concentrándome realmente en el presente, un presente espeso, no es lo instantáneo, por supuesto, se entiende, ¿no? Concentrándome y orientando mi actividad clínica, educativa, todo, ¿no? En ese presente que explora posibles a partir de evidencias y sin prometerle nada a nadie, a partir de eso yo me estoy ocupando también del tiempo lineal, porque en vez de debilitar lo vivo aquí ahora, ¿verdad? Haciéndolo funcionar, 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 yo lo estoy haciendo existir, ¿se entiende? Y eso se ve, mismo intuitivamente se ve, la diferencia entre un chico que es funcionante y un chico que existe, con preguntas, con angustias, que explora. Bueno, uno se da cuenta que uno se está estructurando y el otro funciona muy bien con un exoesqueleto, ¿no? Porque el funcionamiento tiene eso, el funcionamiento es como un exoesqueleto con el cual hay un feedback muy bueno, pero bueno, un poco la idea es esa, la idea es, para pasar un poco a intercambiar, ¿no? Pero la idea es un poco que estos dos ejes
son estos, o sea, el eje de el fin del antropocentrismo significa poder identificar por dónde pasa la vida en el sentido general, ¿verdad? Cultural, que yo presentaba como lo orgánico contra lo funcionante, esto sin ningún tipo de tecnofobia, ¿no? O sea, en la técnica tenemos que fagocitarla, como diría el otro, tenemos que amaestrarla, dominarla, ¿no? O sea, es todo un laburo. No tenemos que estar fascinados, pero no se trata de tecnofobia. Por un lado, lo orgánico, incorporando orgánicamente, cosa muy complicada, la potencia técnica, y por otro lado, una visión de la temporalidad que sea una visión de una temporalidad no circular como lo pensaba la modernidad para criticar las otras culturas, sino en espiral, ¿verdad? O sea, la figura de una temporalidad no lineal es la figura de una temporalidad en espiral. Les doy simplemente un ejemplo de neurofisiología de la percepción, que es lo que yo laburé desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo nosotros nos dimos cuenta, pero sí es cómico porque no había ninguna literatura sobre eso y hay muy poca todavía, que en realidad lo que llamamos presente desde el punto de vista de la conciencia que percibe no es instantáneo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo veo a alguien, lo veo primero que lo escucho, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta, gracias a la imagería cerebral, que existen una neurona o un grupo de neuronas que hace, para decirlo así, el montaje. ¿Entiendes? O sea que detiene la percepción visual hasta que llega a la percepción auditiva, ¿no? Y en realidad eso se llama una ventana perceptiva, ventana temporal, se lo llamaron, ¿no? Ventana temporal, fenêtre temporal, sí, una ventana temporal. Y en realidad después pues, fue complexificando la cosa porque, bueno, también están los sabores, está la percepción del ambiente, está lo propioceptivo, que todo eso corresponde a ciclos y círculos absolutamente dispares que poco a poco en un montaje permanente, o sea, es esa la producción de realidad, ¿verdad? La producción de realidad. En un montaje permanente hay una coproducción de realidad, donde los otros participan, por supuesto, ¿se entiende? Bueno, les digo esto porque esto es un ejemplo bien objetivo, o sea, de lo que es un tiempo más espeso, un tiempo más denso, que no es un giro poético, ¿se entiende? Bueno, es un giro poético muy bien, los poetas siempre vieron antes que los otros, pero digamos que nosotros podemos fundamentar esto también de acuerdo a nuestras exigencias de una cierta tecnología. Bueno, es eso, no sé si está de acuerdo Florencia que pasemos un poco a un Sí, intercambio ahora. cómo no, sería lindo si quienes tienen, pero de todo, seguro de preguntas, reflexiones, resonancias, ganas de compartir con Miguel, puedan tomar la palabra sin ningún problema. Es una conversación, Miguel es Está un un poco amigo, cortado. además de el gran pensador de la época actual, siempre agradecidos de tenerte acá en la escuela, Miguel. Y que dones tus Ah, viernes a mirá la vos. noche, porque siempre nos toca viernes a la noche para él. Se cortó justo en el momento del piropo. Mirá, no, Ah, bueno, está bien. lo escuché entrecortado, qué lástima, che. Que siempre nos donás tus viernes, que es un montón. Tus viernes a la Es noche. así, es Shabbat. Es mi Shabbat a mí. Kabbalat Eh, Shabbat. bueno, no sé quién quiera tomar la palabra, hacer alguna pregunta, alguna resonancia. Se pueden desmutear sin problema. Un montón. Hola, Edu. Hola a todas, hola Flor, hola Miguel y hola a toda la gente. Este, no, sí, no quiero ser primero, siempre soy primerear, hoy quiero correrme un cacho de. Pero Tengo bueno, ya estás acá. ¿Por qué no lees muchas las anticipé en el chat, pero no Dale. son. Quizá no lo leyó Miguel. ¿Por qué no lees la No, oración de Luther King? no leí, no leí el chat, no Ah, tuve acceso. perfecto. Para iniciar con esto último que decías, me resonó, hablando de resonar, con respecto que son duras, tus palabras son duras pero ciertas, y nos negamos, lo hacemos nosotros los boludos, pensando que va a existir futuro, todo, pero bueno, está todo más complicado. Y respecto a tu
apuesta a la forma, yo lo digo con mis palabras, la forma vital de vivir el presente, lo digo con mis palabras, ¿no? Y casi una apuesta, porque quiero que mi hijo sea feliz ahora, ¿no? Para que cuando... Los hijos son el futuro, esa frase espantosa que yo la odio, ahora no sos, entonces, bien, bien nacionalista, ¿no? Horrible. Me acordaba, me hiciste acordar de... Yo lo tengo como una frase que en algún momento dijo Martin Luther King, que es algo así como que, aunque me digan que aunque mañana sea, aunque me digan que mañana es el fin del mundo, yo igual seguiré plantando mi manzana, o algo así. Me sonaba bastante. Y ya que tengo el uso del micrófono, eh, también en este último punto del presente, y tratar de llenarlo de vida plena, para llamarlo de alguna manera, es justamente lo contrario a lo que un cierto personaje y la actualidad traen como sacrificate ahora, ¿sí? Sí, Suframos, suframos mucho, porque en el futuro vamos a estar todo liquidado, ¿no? Así que también me trajo esa resonancia. Y por último, otra, yo tenía una hipótesis sobre, y por ahí vos la sabés, sobre el déjà vu, eh, que tiene que ver con algo de lo que dijiste. Las personas nos llega directo a las sensaciones, a los órganos de los sentidos, la información. Pero después hay un milisegundo de elaborarlo, de procesarlo y realmente percibirlo como la cara de Miguel Benazayaga. Al principio recibo un montón de estímulos. Hay un nanosegundo hasta interpretarlo, hasta que la cabeza le llega. Y ocurre, dicen, que cuando uno está muy cansado, con algunas drogas, sin dormir o algo así, es posible que se retarde un poco eso. Y entonces, esto es una gran curiosidad que tengo, por eso te hincho con esto. Y sé que sabes del cerebro. Entonces nos da a los que tenemos la sensación de déjà vu que esto ya lo vi antes y no sé hace cuánto, porque justamente no tenemos un relojito que te dice, boludo, fueron nanosegundos nada más. No existe claro. ese relojito interno que te lee ese diferido que hay entre un diferido un poco más aumentado que lo habitual entre la sensación y la percepción, digamos. Pero no Claro. sé si tiene que ver con esto último que dijiste. Sí, sí, te contesto esto primero y después vamos a lo de Martin Luther King, que está muy lindo. Sí, sí, efectivamente. Cuando hay por procesos, bueno, como decís, viste, o una molécula, que tomaste una droga, qué sé yo, por procesos, no sé, degenerativos neuronales, estos procesos de montaje, como en el cine, viste, montaje, ¿no? Un poco se descoordinan. Entonces, puede descoordinarse también por un estado confusional. Alguien está en un estado confusional o está distraído. Entonces, efectivamente, esto yo ya lo vi. Pero claro, yo ya lo vi como vos decís. O sea, ya lo vi quiere decir que yo ya registré esto. Pero claro, no, en realidad lo que pasó es que se coló la cosa antes del montaje, ¿no? Antes del montaje, ¿no? O sea, sí, así nosotros lo vemos en la imagería cerebral. Con respecto, viste, a lo, claro, la linda cosa de Martin Luther King, ¿no? De decir, bueno, mismo si me dice que es el fin del mundo. A mí me hizo pensar al poema este tan conocido de Manrique, Coplas para la muerte de mi padre, que dice los ríos, las vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, o sea que es muy, muy oscuro, dice, bueno, de última, todo al pedo, ¿viste? Te vas a morir, qué sé yo. Y en un momento dado dice algo muy extraño, dice, pero cumple tener buen tino para transcurrir esta jornada. Y vos decís, pero, ¿y por qué cumple tener buen tino? ¿Entendés? O sea, ahí donde aparece ese infinito actual, ese todo aquí ahora, ¿viste? Spinoza dice, no somos inmortales, pero tenemos acceso a la eternidad. Pero la eternidad no quiere decir durar, ¿viste? La eternidad quiere decir tener acceso a cosas que están más allá del devenir del tiempo. ¿Entiendes? O sea, tenemos acceso a ciertas cosas. Y yo creo que es eso, o sea, yo creo que tenemos acceso a ciertas cosas que no quedan totalmente en el devenir del tiempo, y eso tiene que ver con momentos de eternidad, como diría Spinoza, ¿viste? Entonces, claro, por eso vale la pena, dice él, porque de última, si no, ¿viste? Había acá un Lyotard, un filósofo postmoderno, de estos apocalípticos, catastróficos, que siempre decía,
el sol va a explotar dentro de no sé cuántos millones de años. Entonces vos decís, bueno, ¿y yo qué hago con esa información? Viva la pepa, ¿viste? O sea, no pasa nada. Vos decís, y bueno, puede ser, o seguramente, pero cumple tener buen tino. ¿Por qué? Porque vivir es tener ese buen tino. Hay una cosa que emanciparse, pero realmente emanciparse de esta sala de espera de la modernidad, significa justamente para el ejemplo que daba Florencia, alguien que tiene 93, 94 años, significa vivir la plenitud que existe aquí ahora. El otro día yo hablaba con un ex compañero, camarada de militancia de la época donde yo militaba en el PRTR. Él me dice, nos moriremos, de acuerdo, pero a la mitad del camino. Yo le digo, no te morís para nada a la mitad del camino. El camino está todo acá. No hay mitad de camino. Esa es la emancipación, ¿se entiende? La emancipación es de repente darse cuenta que no te moriste. Bueno, sí, cuando un nene chiquito muere es temprano porque no pudo desplegar su potencia. Pero si no, efectivamente, la cuestión es que poder abordar este presente completo y donde el todo está acá, ¿se entiende? Eso es tener buen tino. Tener buen tino es una vida donde efectivamente uno está basado en la alegría del actuar. Y otra cosa que decías, ¿no? Lo que decías con respecto a cuando los funcionalistas de hoy, que sean groseros o que sean súper chicos como Macron, ¿no? O sea, porque la verdad que la diferencia tiene mucho en el estilo, ¿no? O sea, eh, bueno, los funcionalistas, ellos nos dicen, sufran ahora que mañana irá mejor. Hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo que cuando el amo liberador de la modernidad decía, sufran ahora que mañana van a vivir mejor como seres humanos. No, el funcionalista dice, sufran ahora que el funcionamiento será mejor mañana. ¿Se entiende? Esa es la locura. La locura es esa, la locura que lo que te está diciendo Milei o lo que está diciendo Macron, lo que dicen todos, es, hay que sufrir para que vaya mejor, pero ojo, pero ¿qué es? ¿Que vaya mejor qué? La macroeconomía, que vaya mejor, ¿se entiende? Eso es lo que nos vuelve locos cuando escuchamos estos mensajes que desde un punto de vista humanista son absolutamente aberrantes, que te dicen, sí, vamos a reventarlos a todos y mañana va a andar bien. Nosotros decimos, pero no, yo veo que no va a andar bien. Ah, no, va a andar bien la macroeconomía, va a andar bien el funcionamiento, ¿se entiende? ¿Cómo Ah, hasta llegar agrego una cosa, digo que además esa vida más plena, esa apuesta a la no sé cómo llamarlo, también le genera condiciones de posibilidad a ese futuro. Eh, absolutamente? digamos, Es lo único que genera condiciones de posibilidad de ese futuro. O sea claro, que no es que uno agarra y diga, porque si no sería también, bueno, me importa un pito el futuro, lineal. No, simplemente es esto, un duelo que hay que hacer del desplazamiento del antropocentrismo, es no poder controlar el exacto. devenir del fenómeno, ¿se entiende? O sea, yo sé por evidencias inmediatas lo que está bien y espero que haciendo lo que está bien y abordando los problemas más importantes, esto permita que la vida continúe en cierta manera. Pero es cierto que hay como una barrera que está dada, o sea que ese también es el desplazamiento del antropocentrismo, es eso, o sea, de repente, bueno, nosotros actuamos con buen tino, pero a la vez no podemos estar seguros de lo que va a venir, pero en cambio estamos seguros que más actuamos con buen tino, pase lo que pase, habrá gente y vida capaz de soportarlo, ¿no? Miguel, ¿podemos volver a a las evidencias situacionales? O sea, tenemos en esta escuela de especialización, para mí es como que queremos aprender a hacer lecturas de esas evidencias situacionales, ¿no? Es como si fuera una usina de pensamiento porque es bastante difícil. Es fácil leer la realidad así en general, pero es difícil intervenir. Entonces, yo pienso, por ejemplo, se me viene todo el tiempo el ejemplo de que a veces en comunitaria, en psicología comunitaria, queremos trabajar en romper el aislamiento de las personas. Compartir la vida, compartir el problema, compartir el mate, compartir la situación del barrio, de la familia, del problema del hijo, no sé, etcétera, etcétera. Y en ese compartir hay un alivio automático y hay una alegría que viene de vivir, ¿no? Claro.
así estarías, esto es lo que vos estás tratando de decir con evidencia situacional, es decir, hacer lectura de evidencias que quizás no son tan claras para cualquiera, pero para alguien que trabaja en la clínica de lo social y de lo comunitario y de lo subjetivo, sí tiene que formarse para eso, Claro, pensarlo, pero hacer. hay como una especie de ah, exigencia de superar la tristeza del proyecto, aceptar una especie de realidad espiralaria donde uno no dice, pero sigue igual, hace 3 años que estamos en este asentamiento trabajando y sigue igual. ¿Entendés? O sea, es un cambio de grilla de lectura, ¿se entiende? O sea, porque si no es la tristeza total de sigue igual. Y vos decís, pero sigue igual con respecto a qué, porque ¿cuál era el objetivo? ¿Se entiende? O sea, ¿de qué objetivo se trata? Se trata de crear acá lazos y que los lazos existan y que la gente que va mal, bueno, va mal, pero puede también participar de una cierta manera, ¿entendés? O nosotros tenemos una idea un poco todavía moderna de que acá hay un problema y que tenemos que encontrar la solución, ¿se entiende? Las evidencias situacionales significan asumir la situación, no Bien, teniendo ni idea de lo que debe ser, no obvio. teniendo ni idea de lo que debe ser, sino acá y ahora nosotros vamos a tratar de imaginarnos qué es lo que puede ser, qué es lo que, cuáles son los posibles, exploremos los posibles, ¿entendés? Porque la gente con la cual trabajamos también ellos piensan que nosotros vamos a venir a resolverle problemas. Y nosotros decimos, no, tratemos, pensar en términos de problema no funciona más. Entonces tratemos de ver, bueno, ¿qué pasa acá? Y también, bueno, eso tiene que ver, por ejemplo, muy concretamente con no funcionar sobre los relatos, sino sobre los procesos. La gente está muy entrampada en relatos que se imaginan, yo soy así, ella es así, ¿se entiende? Y se trata de ver, bueno, pero concretamente, ¿qué pasa acá? Concretamente, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Se entiende? O sea, es toda una práctica de cambiar la grilla de lectura, ¿no? Eso es difícil, ¿eh? De eso que estás diciendo. Es muy difícil. Es muy difícil porque se trata de poder liberarse de ipso facto cuando vemos un sufrimiento, cuando vemos algo que hace mal, ipso facto pensamos, pero ¿dónde está la salida? Y lo que yo digo es cómo podemos habitarlo eso, ¿verdad? Habitar eso. Encontrando sentidos, encontrando posibles, explorando los posibles, ¿verdad? La complicación está en este cambio, boom, este pivot, ¿no? Así de paradigma, donde de repente, bueno, esto es así, no, no es la posición cínica de es lo que hay, ¿no? Para nada, porque es lo que hay, es el conformismo. Pero se trata de decir, bueno, esto es así. Y dentro de esto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, no? ¿Y qué podemos imaginar? Y tratando de justamente no sacrificar ese imaginario de lo que podemos hacer a el programa de solución. Ujú, entiendo. Sí, lo que pasa es que creo que a lo que yo apuntaba era que el elemento participativo, el elemento de agrupabilidad, de conversación, de encuentro, es a contrapelo de la cultura de hoy. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Hay, para hablar bien concretamente entonces del trabajo ya más comunidad, ¿no? El trabajo Comunitario, sí. comunitario, sí. Me parece que es importante hacer la diferencia entre participación y protagonismo. Muchas veces nosotros lo que pedimos a la gente es que participen y estamos contentos cuando la gente participa. Y en realidad este cambio de paradigma lo que propone es que la gente sea protagonista, que coprotagonice con nosotros, bueno, que es lo que decías antes, ¿no? O sea, como una apuesta, ¿no? O sea, decías, hay alguna Psicología apuesta. comunitaria, en psicología comunitaria apuntamos a eso, con distintas palabras que decimos, pero apuntamos a exactamente eso que estás diciendo, ¿no? Participación te informo, o venía a colaborar, o salir en la foto, qué sé yo. Sino, hagámonos cargo plena, participativa, activamente, toma de decisiones. eh, bueno, está muy teorizado ese tema de psicología comunitaria. Claro, eso es lo interesante y ahí es donde la psicología comunitaria, que tiene una larga historia en Argentina, tiene su, va, tiene te digo con respecto a Francia, que no existe eso,
en Italia un poquito, ¿viste? Pero Ah, me parece que está muy bien situada como para comprender y, comprender y protagonizar este cambio, diciendo, bueno, acá ves, o sea, mismo en el dispositivo psicoanalítico, el paciente viene para aprender lo que, y vos decís, bueno, mira, no, yo puedo compartir con vos, puedo compartir, podemos compartir esta búsqueda de posibles, ¿no? Esta búsqueda de posibles, pero con coprotagonismo, ¿no? O sea, como la imagen es decir, estamos en el mismo barco, no en el mismo puesto, pero estamos en el mismo barco, ¿no? O sea, mm. Bueno, es tarde para vos, Miguel, no queremos abusarnos. Si no alguien sé tiene cómo... alguna pregunta, algún comentario. Yo sí quiero abusar de Miguel Benazza. Ay, No, yo No, quiero hacer una preguntita. sí, cómo no. Eh, en determinado momento vos hablaste sobre el tema de la desesperanza y la esperanza y me pareció entender, o quizás no, como que del nuevo paradigma no era el paradigma de la esperanza y estar esperando. ¿Qué te cómo cómo te referís en eso? Porque al menos en clínica y quizás también en comunidad, digamos, porque la desesperanza aprendida desde Seligman se da también, esas sensaciones de indefensión también se da en el ámbito comunitario, pero también en la clínica individual. Eh, ¿A qué te referís en por ahí en el tema eh, de plantearse en no posibilitar, o no sé si eso es lo que yo entendí, una esperanza? claro, yo lo que diría sería un poco como, hay un eco, si alguien ¿Puedes puede... silenciarte, Claudia? Ahí está. No, yo lo que diría con respecto a la pregunta de Claudia, ¿no? La intervención de Claudia, sería más bien como decir cómo yo puedo ayudar a alguien a experimentar sus potencias, lo que puede, pero lo que puede efectivamente, es lo que puede efectivamente, saliendo de la esperanza, porque la esperanza en general, más allá de la cuestión filosófica o no, la esperanza en general implica siempre una discontinuidad con lo que está pasando acá y ahora, ¿se entiende? Yo te digo, ¿viste? Vos estás en una situación jodida, no sé, estás en la cárcel, como me pasó a mí durante muchos años, ¿no? Entonces vos, si estás en la esperanza, estás en una discontinuidad donde la vida no está más que afuera, ¿entendés? Y vos de repente decís, no, mirá, la vida, la única vida que hay es la que está acá adentro. Y tenemos que desarrollar solidaridades, estudio, autodisciplina, alegría, ¿verdad? Acá adentro porque todo lo que es muy en discontinuidad nos hunde en una impotencia. Por eso lo que hay que ver es qué es lo que puede, qué es lo que puede. ¿Ves? O sea, bueno, no lo que no puede, no lo que espera dentro de una visión de discontinuidad, sino qué es lo que está más continuo. ¿Viste? Lo que está más continuo es lo que permite los mundos posibles, diría Leibniz, ¿viste? O sea, es la continuidad, es la continuidad. Entonces, el problema con la esperanza, no se trata de decir estamos contra la esperanza ni huevadas así, ¿viste? Pero, digamos, el problema con una vida basada sobre la esperanza es que siempre una esperanza basada en una discontinuidad, ¿viste? Que me gano la lotería. O, ¿viste? O sea, el tipo que está en el desempleo y qué sé yo, y dice, bueno, pero si la mina de enfrente me quiere, yo voy a tener un laburo, voy a tener guita y todo. Te cuentas y decís, bueno, no, o sea, ¿qué podés hacer? ¿Qué puedes hacer? Y la experiencia muestra que experimentar posibles es muy alegre y crea más potencia, ¿verdad? O sea, no. ¿Qué podemos Sí, hacer? ahora se entendió un poquito más, digamos, porque al menos yo trabajo con pacientes graves, suicidas, muchos, y por ahí el tema, ellos traen mucho este tema, la esperanza y Claro, la desesperanza. claro. Eh, pero sí, bueno, por ahí en esas pequeñas cosas, como vos estás diciendo, Los se yanquis utilizan un término bastante plantea. generalista, pero útil, que engancha con lo que sí que es motivación de logro, ¿sí? Claro, Motivación de logro a Claro, pequeña escala. Y bueno, claro. es útil.
Claro, yo creo, viste, que, viste, en general ustedes vieron que muchos suicidas no creen que se van a morir, ¿viste? O sea, actúan como si en el fondo de ellos mismos, después del suicidio, van a estar ahí mirando a la gente que ellos castigaron con su suicidio, ¿no? O sea, ustedes vieron lo que me hicieron, ¿no? Hay una especie de disociación, para decirlo así, ¿no? En el suicidio donde hay veces que sí, por ejemplo, en una situación de un cáncer terminal o una cuestión así donde lo que no es más soportable es el dolor, y entonces Y hay no algunos. querés ser carga para otros, digamos, sí, sí, Claro, ese tipo hay de... suicidios que son realmente suicidios donde la persona está totalmente en continuidad con el parate, ¿verdad? Pero hay mucho suicidio donde hay como una discontinuidad un poco, no diría delirante, pero un poco extraña, ¿no? O sea, yo lo que pienso es que en vez de decir, claro, no tenemos que orientar el trabajo con un paciente que tiene problemas, amenaza de suicidio, por decirlo así, tendremos que orientarlo más bien en, pero ¿qué es lo que podés hacer? Porque todo lo que lo empuja a la desesperación suicidaria es todo lo que no puede, es todo lo que está en discontinuidad con él, ¿no? Y lo que no explora el suicida son sus posibles. Entonces, es peligroso trabajar con un suicida, efectivamente, siempre, pero yo creo que vale la pena explorar con él los posibles poco a poco. O sea, si todo esto es una mierda, todo esto está jodido, pero mira esto, no mira esto, ¿no? O sea no para Bueno, desviarlo. en dispositivos comunitarios, que yo trabajo en eso, justamente son los otros los que lo dicen. No es un trabajo más del terapeuta, sino del grupo, y esos son lo que marcan Claro, eh, el ida y vuelta, digamos, claro. grupal. Y seguramente en la psicología comunitaria, como ustedes ejercen, hay ya la fundación de un paradigma de toma en cuenta, ¿no? de asumir el sufrimiento de una manera ya no entrampada en la modernidad ni en lo colonial, sino ya está la idea de participar a un todo, ¿no? Participar a un conjunto, o sea, desindividualizar la cosa. A mí me parece que eso es lo que tiene Claro. uno de los elementos fundamentales de lo que es que ustedes desarrollan como psicología comunitaria, que a mí me parece un elemento importantísimo, es ya esta visión donde no se individualiza el problema, se desindividualiza el problema para decir, tenemos una realidad así, ¿qué hacemos con esta realidad? ¿No? Perfecto. Creo que es tal cual eso y también es cierto, cuando hablabas al principio de los diagnósticos, las taxonomías, sigue hegemónico hoy. Hoy una escuela, una maestra cualquiera de escuela te pide la pastilla para el pibe. O sea, hay un pedido del diagnóstico que es biológico, que es cerebral o heredado o no sé qué, pero que la única eh, respuesta posible es la medicalización. O sea, me parece que igual es contrahegemónico lo nuestro, no sé por qué, pero, ¿no? Pero hay que darse cuenta de eso, hay que darse cuenta que hoy en día no sean parte de una gran comunidad de colegas que se aman. Oh, bien. Hay que tomar posición, hay que tomar posición. Y ustedes están en primera línea porque ustedes ya estaban haciendo psicología comunitaria en el sentido de una psicología no basada en producir individuos como lo que critica Deleuze y Guattari en el Antiedipo. Se entiende que están basadas en asumir un conjunto dentro del cual el síntoma pertenece a un conjunto y no a la persona, ¿verdad? O sea, me parece que hay muchos elementos muy interesantes que ustedes ya Muy, manejan hace buen tiempo, ¿no? No, muy es nosotros habíamos dicho que había otras fechas, habíamos fijado, ¿no me parece o me estoy equivocando? podríamos tener más fechas si vos las querés tomar sin problema. Después lo hablamos sin problema. Sí, lo hablamos. Habíamos evocado la posibilidad, pero no, la pregunta es esa, no habíamos fijado otras No fechas. cerramos, no cerramos, pero Bueno, sí, yo podemos tener. Ay, lo yo, dejo yo sí, por quería favor. hacer un comentario. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Que con esto que dijiste vos recién, Flor, ¿no? Bueno, como encasillar, ¿no? Esto de lo biológico, pero yo estoy en una fundación que le enseñamos a navegar a los chicos chiquitos, de entre 6 y 11 años empiezan y después hasta los 15, y me pasa mucho en la comunidad náutica que los reciben bien,
que me digan, no, esto está buenísimo porque el día de mañana pueden trabajar de marineros o reparando barcos. Y yo digo, ¿por qué si todos los que navegamos no trabajamos de reparar barcos? Yo me los imagino trabajando de entrenadores o estudiando cualquier otra cosa. Digo, esto les puede abrir el horizonte como para que el día de mañana elijan ser cualquier otra cosa y hasta por ahí no tiene que ver con navegar. Pero digo, ¿cómo los dejan ahí como, bueno, pueden ser el marinero? Y digo, estos chicos no tienen ganas de ser marineros el día de mañana, quieren estar en un bote y enseñar a otros. Ese es un punto fundamental que abordás también cuando decías de los chicos, que miramos los chicos solamente diciendo como transitivamente, ¿qué será? ¿No? Y la verdad es que también nosotros tenemos que aprender a mirar los chicos que están alrededor nuestro, nuestros hijos, los que vengan, nietos, bueno, chicos, los chicos, verlos como habitando el presente, no transitivamente. Si el chico canta, no tenemos que inmediatamente romperle las pelotas diciendo, serás cantor. Dice, no, canta, está cantando. El chico, o sea, eso también, o sea, liberar a los chicos de esa tiranía de que lo que ellos viven es como una especie de ilusión, un ensayo general para cuando llega la vida. Porque nosotros como adultos sabemos que dentro de esto escamotaje del presente, la vida no nos llega tampoco, ¿se entiende? O sea, es un poco así, es como esperando a Godot, la pieza de teatro, o sea, nosotros todos aceptamos de robarle el presente a los chicos, diciendo, esto te servirá. Pero la verdad que después pagamos las consecuencias porque nos pasamos la vida robándonos el presente, ¿no? Y bueno, es eso, ¿no? O sea, efectivamente, si navegan, navegan, punto, y que naveguen bien. Y si navegan bien, bueno, mañana cualquier chico que sabe tomar la responsabilidad de navegar en un barquito, seguramente estará mejor armado para, pase lo que pase, no volverse loco, no asustarse, ¿verdad? O sea, no es olvidar el mañana, pero es habitar el presente, realmente habitar el presente para los chicos y para nosotros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por ayudarnos a pensar Bueno, que es y muchísimo de entonces nosotros complejidad. ya veremos, Florencia, Bueno, cómo sí, sí, por supuesto. vemos si arreglamos otra charlita así, ¿de acuerdo? Sí, sí, también lo que nos interesa es pensar con vos en nuestros trabajos concretos, estas experiencias Claro. que de Por eso intervención. yo pensaba en las otras charlas, diciendo que Dale. a la vez, de repente, tratar de ver cómo, de manera un poco, no de supervisión, pero de reflexión sobre la Sí, práctica, cómo estas sí, cosas se aplican concretamente en la práctica, cómo bien, podemos encontrarlas, ¿verdad? O sea, bien, eso permitiría en próximas charlas ir hacia eso más, ¿de acuerdo? bien. Queda como para pensarlo. Absolutamente. Chau, Bueno, chau, muchísimas gracias, Miguel. chao, suerte. Gracias. Chao, Que gracias a sigan muy ustedes. bien. Gracias por todo. Chao. Chau, chau.